Hola, muy buenas tardes, ¿cómo te encuentras? Estamos en nuestra unidad número 4, en la sesión número 4, y recordarás, estamos hablando acerca de política monetaria. Y la verdad es que ha sido bastante interesante hablar sobre la forma en la cual el Banco Central, en este caso contextualizando el Banco de México, utiliza ciertos instrumentos y genera canales para poder controlar la inflación, que como mencionábamos en sesiones pasadas, es uno de los esquemas objetivo en la política monetaria en México. La postura, por lo general, de la política monetaria, recordarás, pues la da a conocer el Banco Central por medio de estos informes trimestrales que nosotros mencionábamos en las sesiones anteriores. Aunado a esto, también se da a conocer mediante el anuncio de cambios en las tasas de fondeo bancario. ¿Te acuerdas? La tasa de fondeo eran estas tasas a las cuales se prestan entre bancos, ¿sale? Y esta se da por lo general a plazo de un día, ¿sale? Por lo tanto, un aumento de la tasa, lo voy a poner aquí, un aumento de la tasa de interés indica una postura política de política monetaria más restrictiva. ¿Por qué? ¿Qué estás restringiendo? Pues está restringiendo un poco el hecho de que el dinero de que la masa monetaria está aumentando, de que el dinero esté fluyendo y de esa manera pueda aumentar los precios, ¿no? Entonces tienes que ser restrictivo. Pero si por otro lado disminuyes la tasa de interés, pues quiere decir que tienes una postura de política monetaria más relajada, ¿sale? ¿Por qué? Bueno, pues porque ahí decíamos, puedes tú con una tasa, sí, con una menor tasa de interés, bueno, pues tienes más incentivos para comprar, ¿sale? Entonces, esto también ocurre con los bancos, ¿no? Si aumentas la tasa de interés interbancario, bueno, pues entre bancos hay una menor demanda, ¿no? De lo que son también préstamos, desincentivas un poquito el crédito, pero, repito, tienes esta postura restrictiva. Bueno, aunado a ello, recordarás, la vez pasada mostraba un cuadrito parecido a este que tenía los instrumentos de política monetaria. Bueno, en esta ocasión, esta figura 2 es la postura de la política monetaria. Es un cuadro bastante interesante porque creo que resume de manera bastante puntual lo que yo quiero dar a entender. La inflación, hay tres casos, quiero que veas tres momentos. Uno cuando la inflación sube, otro cuando la inflación baja o la inflación no cambia, ¿sale? En ambas, por ejemplo, cuando la inflación sube y tú quieres controlarla, pues entonces la tasa de fondeo también la tienes que subir. Si la inflación es baja, ¿sale? Puede que a lo mejor busques acelerar un poco más la economía, entonces esa tasa la puedes bajar. Y en ambas quiero que veas que hay una relación directa. Si la inflación sube y por lo tanto tienes que subir la tasa de interés, estás en una postura monetaria más restrictiva. Si tienes una inflación baja y tienes una tasa de interés baja, y bueno, y la mantienes, tienes una política monetaria más relajada. Y en el último caso es neutral. Esto muestra un poco las relaciones que hemos tratado de establecer entre las variables de la tasa de interés. Ahora, la instrumentación, ¿qué hablar de la instrumentación de la política monetaria? Bueno, esto se refiere a todas las acciones que lleva a cabo el Banco Central, es decir, el Banco de México, en los mercados financieros para lograr estabilidad de precios. ¿Sale? Eh, en sesiones pasadas mencionábamos que es muy difícil que el Banco Central pueda controlar los precios de manera directa, ¿no? Pero sí puede establecer mecanismos operacionales para tenerla bajo control. Entonces, para entender un poco los instrumentos de la política monetaria que aplica el Banco de México, necesitamos saber cómo se distribuye la liquidez en el sistema financiero. Y no solo eso, sino que también necesitamos ver por qué se pueden presentar excesos o déficit de liquidez. Te acordarás en las primeras sesiones hablábamos que cuando hay un exceso de depósitos que hacen los bancos al Banco Central, pues tenemos un superávit, ¿no? Pero cuando hay una disminución en esos depósitos tenemos un déficit. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Mira, voy a dar aquí un zoom. Cuando la empresa A
solicita un préstamo, imaginemos, en efectivo al banco F para pagarles a sus empleados. Imaginemos que pues no tiene de otra, ¿no? Estamos en tiempos de pandemia y entonces pues muchas empresas no tienen cómo pagar. Entonces va al banco y pide un préstamo. Entonces lo que hace el banco F es que, bueno, tiene varias opciones para conseguir el dinero que le va a prestar a esta personita A. Una de ellas es solicitar el recurso al Banco Central, ¿sale? Entonces, pues le va a cobrar de su cuenta única la cantidad de dinero que solicita, porque te acordarás, ese banco F tiene un depósito en el Banco Central. Entonces, esta operación implica un movimiento en la cuenta única del banco F, ¿sale? Pero esto quiere decir que como saca dinero para prestarle a esta persona A, esta empresa A, tiene ahora un adeudo con el Banco Central por el monto que solicitó. Ahora, suponiendo que las cuentas únicas de los demás bancos no tienen movimientos, ¿sale? Pues esta solicitud que hace el banco F implica también un faltante de liquidez porque sacó dinero para poder darle a la empresa, ¿no? Para que le pagara a sus empleados. Entonces, si nosotros recordamos el concepto de liquidez, que es la suma del saldo de todas las cuentas únicas de todos, decíamos de todo lo que depositan todos los bancos, del Banco Central, si el banco F, ¿sale? Hubiera pedido, por ejemplo, en lugar del Banco Central, el dinero al banco K, que a lo mejor es su cuate, ¿sale? El banco K hubiera tenido que conseguir el dinero también del Banco Central. Entonces, la única cuenta del banco K sería la que generaría un faltante de liquidez. ¿Esto qué quiere decir? Concluimos que no importa si el banco F le quiere pedir al banco K o le quiere pedir al Banco Central, siempre es lo mismo. Te acordarás, al principio de las sesiones decíamos que, bueno, da lo mismo pedirle a otro banco o al Banco Central, ¿no? Porque en sí, quien controla, pues es el Banco Central. Entonces, bueno, con esto, el Banco de México normalmente pues tiene que cubrir estos faltantes de liquidez, porque pues decíamos, el banco F ya retiró dinero para darle a la empresa A para que le pague a sus empleados. La empresa A ya resolvió su problema, el banco F pues ya retiró dinero, pero quien controla el dinero es el Banco Central. Entonces, él tiene que cubrir ese faltante de liquidez de lo que se retiró de depósito y lo hace a través de operaciones que se conocen como operaciones de mercado abierto. Lo voy aquí a subrayar. Aquí tenemos una imagen que dice bonos. Bueno, lo que sucede es que estas operaciones consisten en subasta de inyección de liquidez a través de crédito o compras de valores y subastas, retiro de liquidez a través de depósitos o ventas de valores. Es decir, por ejemplo, a veces lo que hace el Banco Central, por ejemplo, son, no sé, ciertas subastas, ¿no? Da créditos. Entonces, lo que haces con esto, pues es también generar liquidez, ¿no? Porque tienes, decíamos, un faltante de liquidez. Entonces, pones a subasta este tipo de instrumentos. Entonces, supongamos que el banco F le prestó 10 pesos a la empresa A. Ok, es hipotético, pero bueno, es sencillo este ejemplo. A un plazo de una semana, ¿sale? Entonces el banco F utiliza los fondos de su cuenta única que decíamos que retiró y entonces ahora se queda con menos 10, ¿no? Aquí lo voy a poner. Menos 10. Bueno, para reponer esos 10 entonces, el banco F puede obtenerlo a través de operaciones a mercado abierto, realizadas por el Banco Central. ¿Quién la realiza? Pues el Banco de México. El Banco de México entonces lleva a cabo operaciones de mercado abierto y subasta créditos y depósitos principalmente, ¿no? Entonces, quien compre ese bono, quien compre esos créditos, va a tener a lo mejor a largo plazo un pago de una tasa, pero con esa lana que esa persona dé por comprar esos bonos, pues va a estar inyectando liquidez al sistema. Bueno, es una manera bastante interesante entonces de ejemplificar un poco cómo entre los bancos pueden llegar a realizar ciertas operaciones para poder controlar la falta de liquidez a partir de
el retiro de depósitos. Pero bueno, continuaremos con este tema en nuestra siguiente sesión. Te agradezco y que tengas excelente tarde.